Señor, te doy gracias por este día y gracias por la oportunidad que nos das y la libertad que nos das de celebrar tu nombre, celebrar esto, aprender unos de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y que podamos practicar tu nombre. Todo el tiempo. Padre Jesús. Amén. Gracias. Y bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Estamos en capítulo 9 y el título del capítulo se llama ¿Pecaremos? Un capítulo muy interesante. Entonces, Pastor Horacio, ¿puedes iniciar este pedacito desde el principio? Por favor. Pecaremos por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Cuando vas al cine, pagas el precio de tu admisión y te permiten entrar. Este versículo dice que tú tienes acceso, admisión a la gracia de Dios por medio de la fe. La fe es lo que te da acceso a la gracia de Dios, no tu bondad, obras, ni tu desempeño. Dios te ama porque Él es amor, no porque seas adorable. Esa es una buena nueva. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6:1. Pablo había estado predicando sobre la gracia y enfatizando cómo Dios nos ama independientemente de nuestro comportamiento. Su amor no tiene nada que ver con nuestra bondad y valor, o si hemos hecho todo lo bien o no. Inmediatamente no lo haces. Lo harías motivado por el amor. De hecho, lo harías mucho mejor, con más poder, y harías mucho más motivado por el amor que motivado por el temor. Tienes que hacerle saber a la gente cuánto les ama Dios. Ellos servirán al Señor mucho más motivados por el amor de lo que alguna vez lo harían motivados por el temor. Sin embargo, es más fácil motivar a la gente. Se pasó. Se pasó. Agarré otra. ¿Cuándo iba a terminar? Y como que coordinado era lo que estaba diciendo. Pues no, claro. Tal. Bueno, ya no me den café, por favor. ¿Dónde quedó? Que ve donde dice, surgió esta pregunta. ¿Estás diciendo que deberíamos continuar en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6:2, Pablo se mantuvo inflexible diciendo, no, eso no es lo que estoy diciendo. Ok. Esto es muy, muy interesante porque pues sí lo hemos visto en el curso de la gracia, pero como que hace en la mente por la manera que hemos enseñado, porque creciendo, diciendo que Dios te va a amar si obedeces, en un sentido así, o Dios te va a aceptar si lo obedeces, y son cosas que no es cierto, porque dice, Dios te ama porque Él es amor, no por tus acciones, no por lo que has logrado hacer, sino es amor. Entonces, te amo. Hay otro. Simplemente. Y entonces la pregunta viene, entonces ¿puedo hacer lo que quiero? Si no conocemos el amor, sí. Si no- de Dios. Y eso es algo que no sé si recuerdan que se levantó uno y
me interrumpió en el curso de la gracia. Sí. Y muy interesante que, bueno, no sé si más adelante va a decir, pero es interesante todo este concepto que Dios nos ama y Él murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, mientras que, Romanos 5:8, fuéramos pecadores, aun cuando éramos pecadores. Entonces, su amor es grande. Pero lo que él está hablando aquí es que no hacemos lo que queremos, sino hacemos, servimos y obedecemos por el amor que tenemos por él, no para recibirlo. Así es. Dice, Dios te ama porque Él es amor, no porque seas adorable. Muy bien. Bienvenidos a los que entraron ahorita. Amén, buenos días, bendiciones. Bien, Max. Un día más. Muy bien. Buenos días. Ah, Vamos a cantar una canción y se la sabe, cántela. Cántela con nosotros. Y dice, está Jonathan. Oh, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Estamos en capítulo 9 y según mi lista te toca. Justo a la hora. Muy bien. donde dice, ¿alguna vez te lo has preguntado? No, podemos vivir en pecado. podemos vivir en pecado. Ok, aquí lo tiene diferente. Ya lo vi. No lo hallaba. La segunda parte. Sí. Dice, ¿alguna vez te has preguntado si lo que tú estás escuchando y que algunos... ¿Sí se escucha? Sí. Bueno. Y que algunos nombran el Evangelio, te hace formularte la siguiente pregunta. ¿Puedo simplemente irme a vivir en pecado porque todo mi pecado ha sido perdonado? Si nunca te lo has preguntado, entonces no has escuchado el mismo Evangelio que el apóstol Pablo predicó. Él tuvo que contestar esa pregunta muchas veces. Dos de esas están aquí en Romanos 6, del 1, 2, 15. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. ¿Está alguien malinterpretando el mensaje que estás oyendo? Estás haciendo la pregunta, ¿estás diciendo que simplemente podemos vivir en pecado? Si esta pregunta lógica no surge, entonces no estás escuchando el mismo evangelio que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento escuchó. Esa es la razón por la que no estamos obteniendo los mismos resultados que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento obtuvo. Esa es la razón por la que si hoy en día la mayoría de los cristianos fueran arrestados por su fe, no habría suficientes pruebas para condenarlos. No hay nada de poder o victoria en sus vidas. Nadie podría ni siquiera darse cuenta de que son cristianos. ¿Saben las gentes con las que trabajas que eres un creyente? ¿Hay algo diferente en ti? Si no, es porque no has comprendido el Evangelio totalmente. No has comprendido totalmente lo mucho que Dios te ama. Dice que si la pregunta surge, entonces, ¿puedo hacer lo que quiero? Si la pregunta no surge en tus prédicas, cuando estás predicando, quiere decir que estás predicando otra cosa aparte de lo que decía Pablo. No el mismo evangelio. Eso está pesado. Bien. Bienvenidos a los demás que entraron. Aquí tenemos a Frank. Buenos días. Buenos días. Hermano. El hermano Juan, Jessica. Buenos días.
Bienvenidos. Estamos en la tercera parte de capítulo 9, donde dice Dios te ama. Estamos hablando de unas cosas bien interesantes. Hermano Juan, Sí, ¿quieres seguirle? sí, claro. La tercera parte. Dios te ama. Dice Dios te ama. Dios te ama. Bien. Muy bien. ¿Hay algo en tu vida que hayas hecho por lo que todavía te sientes avergonzado y no se lo has confesado a alguien? ¿Hasta estás tratando de esconderlo de Dios? La verdad es que Él ya lo sabe todo. Él ya arregló ese pecado y te ha perdonado. Jesucristo lo llevó a la cruz y sufrió la vergüenza por ti. Él te ama a pesar de lo que has hecho. A pesar de lo mucho que has fallado en cualquier área de tu vida, Dios te ama. Y si verdaderamente pudieras entenderlo y recibirlo, habría un amor recíproco de tu parte hacia Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Si entendieras lo mucho que Dios te ama, serías un fanático intransigente y vociferante. Podrías decirme, mira, Andrew, esa no es mi personalidad. Yo soy muy tranquilo y callado. Muchas personas piensan que si no estoy ungido cuando ministro, porque no grito ni doy alaridos, pero soy un fanático. Amo a Dios con todo mi corazón. Yo lo seguiría donde quiera y haría cualquier cosa que Él pidiera, porque tengo una revelación de su amor por mí. No importa qué tipo de personalidad tienes o cuál es tu situación. Si comprendieras el Evangelio, este soltaría el poder de Dios en tu vida más de lo que alguna vez hubieras podido soñar. En vez de ser forzado a hacer algo por un sentimiento de obligación y de estar temeroso de que Dios te desilusione y enoje contigo. Si no lo haces, lo harías motivado por el amor. De hecho, lo harías mucho mejor, con más poder, y harías mucho más motivado por el amor que motivado por el temor. Tienes que hacerle saber a la gente cuánto lo amas. Dios, cuánto los ama Dios. Ellos servirían al Señor mucho más motivados por el amor de lo que alguna vez lo harían motivados por el temor. Sin embargo, es más fácil motivar a la gente, aún a la gente perdida, con el temor, el rechazo y el castigo. Así que los predicadores toman la palabra y dicen, si tú no pagas tu diezmo, Dios te va a juzgar, serás maldito con maldición. Los no creyentes pueden relacionarse con eso, pero tú debes tomar la palabra y decirles, eres libre, Dios te ama, da como te propusiste en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Las gentes que no están enamoradas de Dios darán menos porque no están bajo el temor de que van a ser castigadas ahora. Pero las que aman a Dios con todo su corazón darán más cuando las motivas por el amor. Amén. Amén. ¿Un comentario? Clic, clic. Madre, comentario, pastores. Dice, Él te ama a pesar de lo que hace. Amén. Amén. Y es interesante aquí que dice, Andrew está hablando, dice, yo soy muy tranquilo y callado. Y dice, muchas personas piensan que no estoy ungido cuando ministro porque no grito y ni doy alaridos. Pero soy un fanático. Y es cierto, él y bien tranquilo todo el tiempo.
pero es chistoso y cuando habla directo y fuerte. Pues yo ayer Mira, recordaba una el de pequeño, de todo lo que andaba en tinieblas, una gran luz. Y pues después de Jesucristo, bueno, Jesucristo vino y halló al pueblo atascado en Legamín. Los halló atascados en poderío político. Y el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y Jesús vamos a decir que se preocupó porque en Mateo 28:18 creo que dice que vayan y hagan discípulos. Entonces es necesario, recordaba yo eso ayer en el trabajo, es necesario volver a tener un conocimiento real del comportamiento. Por una parte, somos ciudadanos del cielo y necesitamos, si yo voy a Estados Unidos, necesito saber el idioma. Yo voy a Alemania, el alemán. Entonces, si quiero el reino de Dios, tengo que saber sus palabras también y saberla bien, interpretarla bien, vivirla bien. De ahí la importancia de aprender bien, y doy gracias a Dios por personas maduras que dedican tiempo y nos lo comparten para poder nosotros tener la confianza de verlo hecho una realidad en nuestra vida. Y yo tengo un testimonio también de que creo yo que Dios está obrando de manera maravillosa, simple y sencillamente con creer, nada más con creer. Una sobrina mía le extirparon su matriz y según el médico dijo que habían a tiempo intervenido, pero fue y resultó que no. Resultó que no, el cáncer ya había avanzado y van a necesitar tratamiento. Y ahora estoy orando también, pues le platico a llamar que es cuestión de creer, pero de creer de una manera a la altura de la fe en Jesucristo. Simplemente creer que, pues yo entró un pensamiento en mí, Señor, pero si tú anunciaste las enfermedades, tú dijiste que iba a haber terremotos, iba a haber pestes, iba a haber toda esa serie, así es que no tenemos escapatoria. Y dije, pero sí tenemos escapatoria. Cuando Dios ordenó las plagas, y había una muy letal, muy dolorosa, en la que iba a terminar con los primeros, los primogénitos. Y les dio instrucciones qué tenían que hacer. Él proveyó un medio. Y así ellos no pudieron experimentar lo mismo que Dios dijo. Entonces, Señor, yo sé que en Jesucristo estoy cubierto de la enfermedad. Entonces la reflexión me inspiró confianza y está dando resultados. Yo les digo en quién. Y pues yo creo que sí, entre más conozcamos que Dios es bueno, que nos ama y que nos tiene con un propósito, y el propósito es que, como dice el libro al principio, le demos gloria, le demos honra y estemos viviendo en su paz. Eso es vivir realmente. Entonces nos toca aprender, discipularnos y tener el lenguaje de Dios. Amén. Esteban, Sí, un comentario. Me gusta esta parte porque habla acerca, bueno, se llama Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama, nos dice como a cada uno de nosotros, pero también nos ama dentro del ministerio que nosotros llevamos a cabo. Entonces, ahorita que estaba leyendo esta parte que dice, no importa qué tipo de personalidad
tienes o cuál es tu situación. Y más abajo dice, en vez de ser forzado a hacer algo por un sentimiento de obligación y estar temeroso de que Dios se desilusione y se enoje contigo si no lo haces, si no lo haces. Entonces me estaba acordando yo que eso es muy importante en la manera de que cómo llevamos a cabo también nos habla como individuales y como grupo de pastores también, porque todo esto me estaba recordando a mí cómo es que nosotros compartimos el amor de Dios hacia los demás. Sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compartimos el amor de Dios a los demás? Y me gusta porque ahorita ustedes están teniendo ahí lo que le llamamos el reto, y el reto es una extensión para hacerles saber a la gente que el amor que Dios tiene por nosotros, eso lo queremos mostrar a través de los jóvenes también, de la unidad de los jóvenes, de la educación de los jóvenes, de la paciencia que tienen que tener los jóvenes, porque me recuerda cuando hacíamos el evento de nosotros, los jóvenes en acción. Entonces, lo que nosotros, el propósito de jóvenes en acción era que en primer lugar se amaran unos a otros. Siempre fue el tema de nosotros en Jóvenes en Acciones, que hubiera el amor entre los jóvenes, porque eso en realidad es parte de la personalidad del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Competir con Jóvenes en Acción, básquetbol, fútbol, programas de Biblia, memorización y todo esto, preguntas bíblicas. Sí, pero también eso es parte de lo que nosotros queremos demostrarle a la gente a nuestros alrededores. Y si uno puede ir a diferentes barrios, hacerlo 10 veces, esos 10 grupos pueden venir y en un solo momento todos juntos nos unimos. Somos un grupo que nos une el amor de Dios. Somos motivados por el amor que Dios nos ha dado. Entonces, cuando estamos leyendo eso de la personalidad y no ser forzados a nada de eso, eso nosotros sabemos, ustedes lo saben, que Dios no nos fuerza, no nos forza a hacer nada, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la honra y la gloria de nuestro Señor, porque ya sabemos nosotros quién éramos cada uno en nuestro ministerio, o quién éramos cada uno como personas antes de venir a Jesucristo, de que Él nos perdonó, de que Él nos sacó, de que Él nos dio una nueva vida, nos sacó de la inmundicia, del lodo cenagoso, de lo más sucio que estamos, de ahí nos sacó el Señor. Entonces allí Él muestra o empieza a crear en ti una personalidad diferente, en el cual cómo estamos mostrando nosotros a Dios. Y me da gusto que como unidades, como iglesias, como no como individuos, pero ya como grupos, llevamos ese amor de Dios a los que no lo conocen y ven algo diferente en nosotros o en los ministerios que nosotros hacemos para con nuestros niños o jóvenes o parejas, ¿verdad? Porque yo así como estoy al tanto de todo lo que ustedes hacen allí, y a mí me da gusto saber que como pastores se reúnen, como pastores tienen sus cenas, como pastores tienen sus eventos y como jóvenes tienen sus actividades y como los niños, ¿verdad? También ellos tienen sus lecturas y todo esto, y aún así tienen el desayuno, el desayuno de los niños, que eso es un impacto para la comunidad, y es lo que tratamos de hacer, que la comunidad vea a nosotros qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese amor que hablamos, que la comunidad lo quiere ver. Y de qué manera se lo estamos mostrando nosotros en las diferentes actividades de nuestras iglesias para poder alcanzar a los que no lo conocen. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo hace. Dios nos escoge a uno, nos juntamos con otros y entre todos hacemos algo de beneficio para la comunidad. Y esa es la personalidad, eso es la personalidad de nosotros. Así como Dios nos amó a nosotros primero, de esa manera amamos nosotros a Dios y queremos hacer algo por el reino de Dios. Y sí, también, ¿verdad? No es que uno tiene que gritar ni nada, así como dice aquí, no tengo que estar gritando, pero todos somos fanáticos de Jesucristo. Acá en inglés nos llaman Jesus Freaks. Jesus Freaks, locos por Cristo. Entonces, nosotros es lo que estamos, que la gente conozca a nosotros, que vean que somos unos locos por Jesucristo, ¿verdad? No tenemos que gritar en las esquinas, no tenemos que irnos a parar aquí en la esquina y con un megáfono, como le llama, a estar gritando a la gente por la calle, sino mostrarlo con nuestros hechos, mostrarlo con nuestra vida. Y son lo que hemos estado leyendo. La semana pasada leímos algo parecido a eso, de que cómo nosotros mostramos el amor de Dios. Así es que es lo que nos quería compartir, porque ahorita que estamos leyendo eso, como que se me vino esas cosas a la mente y dije, bueno, cada persona tiene su personalidad y cada grupo o cada ministerio tiene una personalidad también para alcanzar a los demás. Es todo. Salud. Gracias. Gracias. Sí, se me es interesante de
algo que mencionaste, de cómo demostramos el amor de Dios a otros. Y la verdad, aquí puedo ver en esta sesión acerca de cómo he tratado con este asunto, porque pues se da cuenta que estoy viendo el curso de la gracia en esta partecita ahí, en lo que estoy viendo. Y recordé acerca de la motivación que hay. Menciona cuatro motivaciones para servir a Dios. Una de ellas es la culpa, la vergüenza, el temor y el amor. Y me doy cuenta de que en otro tiempo, cuando no conocíamos acerca de la gracia, servíamos desde esa perspectiva. A veces con la culpa, nos sentíamos culpables y queríamos servir a Dios para traer una recompensa o para aliviar eso. Sí. O por vergüenza también. También era una de las partes que a veces se manifestaban. El temor también es Sí. algo que se usaba mucho en los pastores. No sé hoy cómo se tomará con pastores fuera del área de influencia, pero todo eso ha sido algo fuerte que gracias a Dios, a través de conocer la gracia, hemos estado asimilando, y la verdad cada vez hemos estado sirviendo desde una perspectiva de libertad. Y menciona aquí la motivación principal, que es el amor. Sí. Son 4 motivaciones, hay 3 que sí se sirve de esa área, pero no es la correcta. Y podemos ver en Romanos 5:8 lo que dice, pues, que Dios muestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando todavía éramos pecadores, Él nos amó. Entonces, ¿cuánto más ahora que estamos en relación con Él, que tenemos una relación, pues mucho más es el amor? Y ahí, yo creo que desde ahí está el meollo del asunto para nosotros, los hijos de Dios, en cómo podemos responder al amor de Dios, porque habla de reciprocidad. Andrew habla de reciprocidad, de que si nos damos cuenta de cuánto nos ama, que nosotros tenemos que responder también con amor. No vamos a responder con temor, no vamos a responder con culpa, ¿no? Eso ya Cristo lo llevó a la cruz, todo eso. Aleluya. Amén. Desde la perspectiva de la gracia, y con la motivación principal, que es el amor. Amén. Amén. De acuerdo. Ramón, ¿estabas queriendo decir algo? Sí, yo creo que desde pequeños siempre se nos han inculcado de que el miedo hacia Dios, que Dios nos va a castigar, si no hace esto, desde pequeños siempre nos han inculcado eso. No sé si nomás en esta cultura aquí o en otros lugares, pero desde pequeños empezamos a crecer con ese miedo, no con el amor, sino con el miedo, ¿verdad? Y llegamos a adultos igual, de la misma manera pensamos, y ahora que estamos en la evangelio, que hay parte donde también nos inculcan, nos quieren inculcar con cierto miedo, ¿no? Pero he estado escuchando lo que están hablando, y la verdad que hay cosas que uno dice, mira, o por ejemplo, que si no pagan los diezmos, te va a castigar. Y ese versículo como que les encanta a la mayoría de los pastores que quieren obtener y yo he escuchado de personas, fíjese hasta donde llegue, yo he escuchado de personas que no van al culto porque no llevan dinero. Y es una tristeza escuchar aquí en Tamarindo, no, he escuchado en otro lugar. No llevan, hay pastores que llegan a ese tema y parece que los obligan. Entonces personas que en realidad le dan vergüenza ir a un culto porque no llevan para dar. Entonces cuando el cambio que hace aquí, donde dice que tú eres libre, dice, y Dios te ama, da como propusiste en tu corazón, y eso también no te obligan, o sea, da y da más, vas a dar más de tu corazón que cuando te obligan. Entonces sí hay cosas que en realidad abarcan todo el área lo que es el amor de Dios.
Amén, porque yo recuerdo que en Cristo, yo le decía al Señor que me perdonara y yo sentía el perdón de Dios hacia mi vida y por eso me enamoré del Señor, que cuando hacía algo, yo iba a Él, le decía, perdóname, Señor, yo sentía, literalmente sentía que Él me perdonaba, pero si yo le preguntara a un hombre o a alguien, pues esa persona me iba a juzgar y me iba a condenar y me iba a hacer sentir mal, pero Dios no es así, Dios demuestra su amor día a día hacia cada uno de nosotros. Esto es lo que quería decir. Amén, amén. Es cierto. ¿Alguien más? Bueno, si podría comentar, hay algo que es muy importante en este capítulo que estamos leyendo. Y bueno, yo entré cuando el pastor Esteban estaba hablando que Dios es amor, por eso es que nos ama. O sea, no tiene que ver con otra cosa, sino por la esencia que Él es. Ahora, si podemos ver lo que es la gracia, porque estos versículos hablan de la gracia. El primer capítulo es el 5:2 y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si podemos entender términos como la gracia de Dios en un punto completo, más entendido, es la gracia es Dios se dio a nosotros, Dios se dio a sí mismo a nosotros mediante su hijo. Entonces, la gracia es esto, la gracia es Dios se dio a nosotros mediante su hijo Jesucristo. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el 6:2, de ninguna manera, porque cuando alguien puede entender lo que es la gracia es Dios en nosotros. Y el único llamado que nosotros tenemos es ser santos como Él es santo. Y el llamado a todos nosotros es la santificación. Entonces, cuando entendemos que la gracia es que Dios se dio a nosotros y podemos reconocer que el propósito, el llamado es ser santos, porque el único propósito es glorificar a Dios, entonces podemos reconocer que el versículo 2 dice, de ninguna manera. O sea, una persona que puede conocer la gracia, que conocer la gracia es conocer al Hijo, y que el Hijo se está formando en cada uno de nosotros, en el carácter, porque en el Espíritu estamos completos y en el Espíritu es Él en nosotros, pero la voluntad sigue tomando decisiones para seguir formándose Cristo en nosotros. Entonces, a lo que voy es, cuando uno reconoce que la gracia no es el permiso para pecar, sino es todo lo contrario, la gracia es el poder para no hacerlo, porque la gracia es Cristo en nosotros. Entonces todo tiene sentido y podemos entender lo que es la gracia. La gracia es Dios mismo se entregó por nosotros mediante su Hijo. La gracia es el Hijo en nosotros. Entonces el Hijo es el único que ha sido santo en la tierra y por eso es que nosotros alcanzamos acción por esa santidad. La santidad del Hijo en nosotros. Entonces la gracia que es el Hijo, espero que no me esté revolviendo, no se esté revolviendo, o pueden que digan, ay, esto ya lo sabemos, Jimmy, pero la gracia en el Hijo, la gracia en el Hijo que está en nosotros, nos santifica por completo. Y vamos estamos en una obra en proceso de santificación. Pero entonces, según Romanos capítulo 6, 1 y 2, dice, pecaremos para que la gracia sobreabunde, de ninguna manera. Cuando uno puede reconocer que la gracia solamente es Dios en nosotros y Dios es santo y el Hijo, mediante su Hijo, el Hijo se va formando en nosotros. Entonces, la gracia es todo lo contrario a pecar deliberadamente. Más bien es ser santos cada día más, la santificación de Cristo formándose en nosotros. Entonces, cuando uno puede entender que Él es amor y por eso se entregó solamente porque Él es amor,
la gracia es Cristo en nosotros, el llamado es a ser santos y el único propósito es glorificar a Dios. Cuando todo este rompecabezas se puede entender, entonces podemos entrar a una dimensión en la cual Cristo lo es todo en todos. Cuando nosotros tenemos una misma fe, un mismo sentido, una misma esperanza, el mismo amor y entendemos la gracia, entonces todo empieza a cambiar en nuestra vida, en nuestra familia y con todos los que nos desenvolvemos. Entonces ya no solamente hago un evento de evangelismo, sino soy el evangelio actuando todo el tiempo en la vida. Soy Cristo actuando, la iglesia es Cristo, el cuerpo de Cristo actuando en todo lo que hacemos. Entonces dejamos de hacer tantas cosas y solamente hacemos lo que el Hijo quiere y todo cambia. No sé si me explico en este punto de... Amén. Sí. Gracias. ¿Puedes repetirlo? No. Pero sí me expliqué, ¿verdad? Así que Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos con la lectura. Calistenia espiritual. ¿Ella quiere leer? No, dile. Pero el reino de Dios es superior. Desde nuestro punto de vista humano, las cosas que monitoreamos y de las que llevamos estadísticas pueden no verse tan bien, pero el Señor no se impresiona con esas cosas. El Señor solamente se siente satisfecho con las personas que dan de corazón por el motivo correcto. Muchas personas están haciendo Palestina espiritual. Dan en la ofrenda, van a la iglesia, leen la Biblia y así sucesivamente. Hacen todas las cosas correctas, pero por el motivo equivocado. Están tratando de ganar el favor de Dios y hacerse aceptables de Él. El Señor no se siente satisfecho con nada de eso. Eso es la madera, la paja, la hojarasca, que será quemada cuando estemos frente a 1 Corintios 3, 15, 11, 15. Sí. 1 Corintios 3, 11, 15. Ninguna de estas obras religiosas va a resistir. Vamos a leer ese pedazo. 3, 11, 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que, al 13, aquí, que alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Una de estas obras religiosas va a resistir el fuego. Algunas de estas iglesias tienen miles y miles de asistentes que no están realmente comprometidos con Dios. No hay paz, gozo o victoria en sus vidas. Simplemente están practicando Palestina espiritual. Eso no le agrada a Dios. Muchas gentes son muy religiosas, pero están vacías.
no tienen nada de paz o gozo en sus vidas. ¿Ok? No han sido motivadas por el Evangelio. Están siendo motivadas por el temor y la condenación. Eso no es el Evangelio. Amén. Jessica, ¿quieres seguir con la última parte del capítulo? Sí. Solamente. Si nadie pregunta, ¿puedo simplemente vivir en pecado porque Dios ya ha perdonado todos mis pecados? Entonces no han escuchado el evangelio que Pablo predicó. La respuesta a esta pregunta es, por supuesto que no, en ninguna manera. Vivir en pecado es tonto. Dios te ama tanto que todos tus pecados son perdonados. Su juicio no está viniendo sobre tu pecado. Satanás tomará ventaja de tu pecado, así que debes vivir una vida tan santa como te sea posible. Pero no es por el motivo de recibir la bendición de Dios, porque ya la recibiste. Efesios 1:3. Estás tan agradecido que quieres vivir en una forma que glorifique a Dios. No quieres someterte a tu enemigo que ha venido a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. Me da gusto que Dios me escogió para predicar el evangelio, porque he vivido una vida más santa de lo que tú ni siquiera has pensado alguna vez. Por lo tanto, no me puedes ver y decir, bueno, él está predicando esto porque le permite ir a cometer todos los pecados. De acuerdo a los estándares religiosos, he vivido una vida súper santa. No estoy predicando esto para poder gratificar mi carne o vivir en pecado. Si estuviera viviendo en pecado, la gente inmediatamente diría, bueno, con razón predica la gracia, es porque lo libera para vivir en pecado. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, del 11 al 12. Si verdaderamente entiendes la gracia de Dios, vivirás en mayor santidad sin proponértelo, de lo que lo has hecho a propósito. Terminarás glorificando y sirviendo a Dios, pero lo harás con un corazón puro. Dios estará satisfecho y Él aceptará las buenas obras que tú haces, porque tus obras no están tratando de ganar nada, son obras hechas simplemente por amor. El Señor estará satisfecho contigo y tú estarás satisfecho. Esto cambiará tu vida entera. Esto es el Evangelio y necesitamos proclamarlo. Necesitas compartir el Evangelio con tus amigos, compañeros del trabajo y con tu familia. El Evangelio desatará a la gente de la esclavitud religiosa y los liberará. Gracias, Jesucristo. Amén. Parte donde dice, pero no es por el motivo de recibir la bendición de Dios, porque ya la recibido. 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es tiempo pasado, nos bendijo, no dice nos bendecirá. Amén. Terminamos el capítulo. Tenemos 10 minutos para comentarios. Yo quiero comentar algo. A ver. Hablando un poquito más hacia atrás, donde se hablaba de dar con, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador que da con alegría, dice. Amén. Una de las cosas que como nosotros podemos conocer el amor de Dios es por medio de la Escritura, pero también por nuestras propias experiencias vividas. Y una de las cosas que habla de la calistenia espiritual es de que muchas las veces yo puedo hacer todos los actos religiosos en la iglesia, pero lo hago a la fuerza, con un motivador muy lejos del amor del Señor.
Y cuando la escritura aquí habla que cuando tú des con liberalidad en tu corazón, sin obligación, es porque tú amas a Dios y amas a aquel que puso como tu líder que te está enseñando el evangelio. Si tú no amas a tu pastor, tú vas a ser un mezquino al dar la ofrenda. Pero si tú amas a tu pastor y das gracias a Dios por el que te puso enfrente, tú vas a dar con libertad, sin pesarte, y una buena ofrenda. Porque si nos vamos a hablar de segunda de Corintios 9, del 6 hasta el 15, de eso está hablando. Pues, si yo amo a mi pastor, yo lo voy a hacer con gozo, con alegría, sin pesarme, porque conozco a mi pastor y sé por lo que ha pasado, por lo que ha vivido, el proceso de ciertas cosas en su vida. ¿Pero por qué? Porque entendí el amor de Jesús por lo que él hizo por mí. Y dice, fíjense bien en lo que dice, cuando yo lo hago de esta manera, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para usted. Cuando yo hago esa acción por amor, yo voy a experimentar la abundancia de su gracia. Y él me va a hacer abundar en todas las áreas de mi vida, ¿sí? Para que no haya escasez y yo pueda compartir con los demás, ¿sí? Amén. Entonces, yo tengo que experimentar, o sea, este es un reto para cada uno de nosotros, de que realmente experimentemos en carne propia, no solamente escuchando, no solamente leyendo, sino que cada uno de nosotros vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque Dios nos puso como administradores, ¿sí? Nos puso como administradores, y si somos, porque dice enseguida de arriba, si tú siembras escasamente vas a cosechar también. Entonces, todo se basa en el amor, en la relación que yo he creado con mi Redentor, como mi Señor. Y es cuando realmente tú das sin reserva. ¿Por qué? Porque sabes que hay una reserva mucho más grande, que es Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestra bendición, que es el Edén de hoy en nuestra vida, y el cual nosotros podemos experimentar abundancia de gracia. Amén. Amén. Es todo. Ya me acabé el café. No sé si pueda comentar, o alguien quiere comentar algo que también al último que leyó Jessica, y es interesante también. Dice que en el último penúltimo verso dice, si verdaderamente entiendes la gracia de Dios, vivirás en mayor santidad, a lo que yo comentaba hace rato, sin proponértelo de lo que has hecho a propósito. Terminarás glorificando y sirviendo a Dios, pero lo harás con un corazón puro. Y Dios estará satisfecho y Él aceptará las buenas obras que tú haces, porque tus obras no están tratando de ganar nada. Ahora, que en este punto de las obras, me viene mucho a Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, recordemos que nuestro ser, con dos naturalezas, la naturaleza de la carne, que tiene que morir, y la naturaleza en Cristo, que es el hombre interior, el hombre que nació de nuevo, es Cristo en nosotros. Entonces, porque Dios solamente, o sea, la Biblia habla que no hay ninguna obra que nosotros hagamos que agrade a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que agrade a Dios. Nada que nosotros. Cristo en nosotros es lo que a Dios le agrada. O sea, lo único que agrada al Padre es Cristo. Y Efesios capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, la nueva creación, para hacer buenas obras. Entonces, las cuales preparó. O sea, todo lo que tú ya estás haciendo, tengamos en cuenta que tiene que ser Cristo, que la obra no es, ay, qué bueno es Jimmy, por eso es que Jimmy está haciendo eso, qué bueno es Jimmy, no, sino entonces esa obra no sirve para nada. Pero si es Cristo en nosotros, son las obras que ya preparó de antemano para que ya anduviéramos en ellas. Y entonces tiene sentido lo que dice Andrew, y vivirás en mayor santidad, porque son obras que ya son de Cristo, sin proponértelo de lo que lo has hecho a propósito.
terminarás glorificando y sirviendo a Dios, es Cristo en nosotros, pero lo harás con un corazón puro. Nadie tiene un corazón puro como tal. El corazón puro es el corazón de Cristo en nosotros. Dios estará satisfecho, el único que satisface al Padre es Cristo. Y Él aceptará las buenas obras que tú haces, porque tus obras no están tratando de ganar nada, algo que también entendemos. Cristo ya lo ganó todo. Las obras por las cuales hoy estamos viviendo son obras que ya Él sabía y que realmente estamos viviendo porque estamos... Él quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso está la cruz. La cruz nos enseña a ir, morir para que Cristo viva. Y lo que Cristo hace es una obra nueva y maravillosa cada día. Son obras hechas simplemente por amor. ¿Quién es de donde sale el amor? El pastor Esteban, mi pastor, comentó al principio esto. Decía que solamente lo que él hace es amor. No es que él da amor, él es amor. Y el que vive en nosotros por su gracia, lo único que manifestamos y deberíamos de manifestar es amor. No porque nos cueste amar, sino porque somos amor en Cristo Jesús. Y entonces el Señor estará satisfecho con nosotros y esto cambiará tu vida entera. Entonces no sé si, es que todo radica en Cristo, en nosotros, entendiendo este factor que primera de Colosenses 1, 26 al 27 dice, y esto es parte de lo que estamos por comenzar un campamento el día 19 y 20, y es algo de lo que es interesante, que dice, el misterio escondido por todos los tiempos y las edades es Cristo en nosotros. La gracia es Cristo en nosotros, el camino es Cristo en nosotros, la verdad es Cristo en nosotros, la salvación es Cristo en nosotros. Todo esto no es el amor es Cristo en nosotros. No es que Dios nos dio amor, Él es amor en Cristo. Entonces tú y yo somos el amor de Cristo, del amor del Padre, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de vida para esta tierra. Entonces, por eso es que todas las obras, lo que terminó el capítulo, todas las obras le agradan a Dios. Las obras que hace le agradan a Dios porque es Cristo en nosotros. Espero si me haya explicado, pero sí era importante reconocer que no son ya nuestras obras, son las obras de Cristo las que satisfacen al Padre. Así es, y eso es lo que habla acerca del fruto del Espíritu. Muchas veces tratamos de mostrar amor, tratamos de mostrar gozo, tratamos de mostrar paciencia, pero realmente si estamos conectados con Cristo dentro de nosotros, esas cosas deben salir automáticamente. No tenemos que tratar de hacer nada, salen naturalmente. Y eso es exactamente lo que estás diciendo, que el amor de Dios dentro de nosotros sale, porque es amor y Él está en nosotros. Excelente. Tenemos tiempo para que Pastor Ramón termine en oración. Muy bien. Bueno, vamos a terminar y orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos regalas y que puedes reunirnos una vez más delante de ti, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los pastores que se han reunido, Señor, para tomar este estudio, Señor, que es de excelencia para nuestras vidas y ha sido de mucha bendición, de edificación para nuestras almas, Señor. Te doy gracias por el pastor Esteban, por cada uno, Señor, que ha puesto ese sentir en su corazón, Señor. Yo bendigo a cada uno de los pastores, cada congregación, Señor. Ahora que vamos a terminar con este capítulo, Señor, o empezar con este capítulo, le pedimos, Señor, que usted siga llenándonos de sabiduría, que nos siga dando sabiduría e inteligencia, Señor, para entender perfectamente tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén.